Buenos días, ¿cómo están estudiantes? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ahora un ejemplo para calcular un intervalo de confianza para la media poblacional cuando la varianza poblacional es desconocida y adicionalmente el tamaño de muestra es pequeño. Hablamos de un tamaño de muestra pequeño cuando es menor que 30. Veámoslo con el siguiente ejemplo. El ejemplo dice: preocupa la velocidad a la que se conduce en un determinado tramo de una autopista. El radar indica la siguiente velocidad de una muestra aleatoria de 7 automóviles en kilómetros por hora. Entonces, bueno, se tomaron 7 velocidades de 7 automóviles, las cuales fueron 79, 73, 68, etcétera, hasta 69 kilómetros por hora. Suponiendo que la población sigue una distribución normal, hay un intervalo de confianza al 95% de la velocidad media de todos los automóviles que circulan por este tramo de la autopista. Si vemos los datos, nos está dando solamente 7 datos y nos omiten en ninguna parte, nos mencionan cuál es la desviación estándar de la velocidad a la que circulan los vehículos en este tramo de autopista. Por lo tanto, la consideramos desconocida. No, simplemente nos las omiten y tenemos un tamaño de muestra pequeño. En este caso, si tenemos estas condiciones, el intervalo de confianza va a estar dada por esta fórmula que está allí. Va a ser x barra, a x barra le voy a sumar y le voy a restar un valor t de n-1 con alfa medio. Ese t hace referencia a un valor t de student, de la distribución t de student. Al mismo tiempo eso multiplica a la desviación estándar de la muestra, que solo denotamos con s, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso, en un ejercicio de este estilo, tenemos que calcular x barra y la desviación estándar a mano. No nos lo está dando directamente, solamente nos está dando los valores. Entonces tenemos que utilizar la fórmula que vimos en estadística 1 en aquellas épocas. Entonces primero vamos a calcular x barra. X barra, nosotros recordamos que, bueno, nosotros siempre hemos calculado un promedio. El promedio lo adoptamos con x barra, es la sumatoria de los valores, de cada uno de los valores de los x sub i dividido entre la cantidad de datos que nosotros tengamos. En este caso, la fórmula sería 79 más 73, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hacer con Excel, pero para recordar más hasta el último dato. El último dato es 69. Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tengamos, que en este caso son 7 datos. Y aquí tenemos el promedio. La fórmula de la varianza, para recordar cómo calculamos la varianza en estadística 1, la varianza muestral, ojo, siempre vamos a calcular la varianza muestral primero y luego la desviación estándar, está dada por la fórmula me dice a mí que es la sumatoria. Voy a sumar cada uno de los valores, los x sub i son cada uno de los valores elevados al cuadrado menos la cantidad de datos que yo tenga por la media muestral elevada al cuadrado, todo esto dividido entre la cantidad de datos que yo tenga menos 1. Esta es la fórmula más fácil para aplicar la varianza muestral de un conjunto de datos. Entonces, bueno, en este caso serían todos los datos elevados al cuadrado. Me dice a mí que sería 79 al cuadrado más 73 al cuadrado, etcétera, etcétera. Todos los datos, cada uno de ellos, más 69 al cuadrado, menos la cantidad de datos que yo tenga. En este caso tenemos 7 datos, por la media muestral, x barra, que aún no lo hemos calculado, elevada al cuadrado, y todo esto dividido entre n-1, el tamaño de los datos menos 1. En este caso, n-1 serían 6 datos. Eso lo podemos hacer con una calculadora, los cálculos son muy sencillos, o lo podemos hacer con Excel. Si lo hacemos con Excel, vamos a hacerlo rápidamente. Excel nos da unas fórmulas muy sencillas para nosotros calcular estos datos. Aquí yo tengo los datos y entonces la media. Para calcular un promedio de un conjunto de datos en Excel escribimos promedio.
solamente el promedio normal, seleccionamos los datos y él me va a dar el promedio de ese conjunto de datos utilizando la fórmula que yo escribí en la pizarra, 79 más 73, todo eso más 69 entre 7. Esa es la media muestral o X barra. La varianza. La varianza, para calcular la varianza en Excel voy a escribir igual y voy a escribir var. Tengo dos. La primera es la varianza poblacional. Aquí dice calcula la varianza en función de la población total, pero yo no tengo la población total, yo tengo una muestra, entonces voy a utilizar el de abajo. var.s dice calcula la varianza en función de una muestra. Siempre, si calculamos la varianza con Excel, siempre vamos a utilizar var.s, porque siempre vamos a trabajar con muestras aleatorias. Voy a unir doble clic en esa opción y voy a seleccionar todos estos datos. Y hundo Enter. Y recordemos que la desviación estándar, en este caso, es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Mejor dicho, disculpen, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo escribo igual a raíz cuadrada, voy a obtener este valor que está aquí. La raíz cuadrada de la varianza es 6.39. Entonces aquí tenemos estos tres datos que los voy a sustituir para seguir calculando nuestro intervalo de confianza. Entonces la media muestral nos arrojó 74.71. La varianza, entonces aquí si sustituimos en la fórmula, que iba 74.71, esto elevado al cuadrado. La fórmula me dice que X barra lo tengo que elevar al cuadrado. Y si calculo todo eso, si lo calculamos a mano, en este caso lo calculamos con Excel, nos arrojó 40.90. Pero el intervalo de confianza me dice a mí que yo debo calcular es la desviación estándar. Yo tengo que utilizar es S. Entonces S, recordemos que S no es más que la raíz cuadrada de S cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Eso ya lo calculamos también en Excel y eso nos dio un valor de 6.39. Listo, ya tenemos X barra y ya tenemos S. También tenemos n, la raíz de n, solamente nos falta el valor t de student. En este ejercicio nos están pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Entonces escribo que 1 menos alfa va a ser igual a 0.95. A partir de aquí voy a despejar a alfa. Entonces tengo que alfa va a ser igual a 0.05. Y lo tengo que dividir entre 2. Por lo tanto, alfa medio o alfa dividido entre 2 es 0.025. Entonces, a mí me están diciendo en esta fórmula, en este caso, me están diciendo que necesito un valor t de student con n-1 y alfa medio. Para mí, o para este ejercicio, necesito un valor t de student con n-1. Son 7 datos menos 1, necesito 6 grados de libertad. Estos representan los grados de libertad. Y el alfa medio, el 0.025. Entonces, este valor lo tenemos que buscar o en las tablas estadísticas o podemos utilizar Excel, que nos hace más fácil. Siempre para calcular valores de student necesitamos los grados de libertad, que es el tamaño de los datos, menos 1, y una probabilidad o un área de alfa medio dependiendo del ejercicio. En este caso, alfa medio vale 0.025. Vamos a calcular ese valor utilizando Excel. Entonces vamos a hundir igual y vamos a escribir int de invertido. Y siempre vamos a seleccionar el que dice int.t. Allí dice devuelve el inverso de cola izquierda para la instrucción t de student.
siempre vamos a utilizar un doble clic. Ahí me dice que tengo que ingresar dos cosas, la probabilidad y los grados de libertad. La probabilidad fue el 0.025 que calculamos previamente. Allí me dice que presione punto y coma, presiono punto y coma. Y los grados de libertad. Los grados de libertad de este ejercicio son 6. Y presiono Enter. Ese valor de student me da 2.44. Al igual que con los valores z, omitimos el negativo y utilizamos solamente el positivo. Entonces tenemos el valor de student 2.4469. Y eso nos dio 2.4469, vamos a aproximarlo a 2.45. Y ya tenemos todo necesario. Tenemos X barra, tenemos la desviación estándar y el valor T de student. Y bueno, y el tamaño de la muestra que era 7. Ahora sustituimos todos esos datos en la fórmula. Entonces X barra 74.71, le voy a sumar y le voy a restar el valor T que me da 2.45, que multiplica a la desviación estándar. La desviación estándar es 6.39 dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. La muestra son 7 vehículos. Entonces sustituimos todo eso, podemos utilizar Excel o podemos utilizar la calculadora. Vamos a utilizar Excel en este caso. Entonces este es el valor T de student, el valor T de student. Vamos a multiplicarlo por menos 1 para tener el positivo. Eso por menos 1. Y aquí tengo el valor T de student. Entonces el límite inferior, vamos a escribirle límite inferior, va a estar dado por la media muestral menos el valor T de student, lo voy a seleccionar, que multiplica por la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, entre la raíz de 7. Y ahí tengo mi límite inferior. Y el límite superior, entonces va a ser prácticamente lo mismo, pero sumando la media muestral más el valor T de student, que multiplica la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada. Entonces bueno, escribo raíz, cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces tengo 68.79 y 80.62. Y aquí tengo 68.79, punto y coma, me olvidó el otro ya, y el otro 80.62. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que en este tramo de autopista los vehículos transitan a una velocidad aproximadamente de entre 68.79 y 80.62 km por hora, con una confianza del 95%. Esto es lo que implica este resultado. No sé exactamente a qué velocidad transitan los vehículos, pero estoy muy seguro que está entre 68.79 y 80.62. Esto fue un ejemplo de cómo calcular un intervalo de confianza para la media poblacional cuando la varianza poblacional es desconocida. Como vemos, la fórmula es muy sencilla, los cálculos son sencillos y solamente tenemos que sustituir hago hincapié en esto, interpretar el resultado. Practiquen, vean ejercicios, vean los ejemplos, resuelvan la guía y seguimos en contacto.